Bienvenidos a una emisión más de Extracto, el programa especializado en información educativa, científica, tecnológica y cultural. Una producción de la Agencia Informativa de Educación de México con todos los involucrados en el sistema educativo y sus aportaciones, el contexto donde se desenvuelven las instituciones, los profesores y, lo más importante, los estudiantes. Media hora con lo mejor de la información en educación y su actualidad. Yo soy Carla Rodríguez y comencemos con el extracto de esta noche. Hoy, 12 de febrero, conmemoramos el Día de Darwin, celebración que busca resaltar la contribución de este científico a la biología y promover la práctica de la ciencia en general. En el siguiente reportaje conoceremos los aspectos que estudia esta ciencia y cómo las instituciones de educación superior en nuestro país abren espacios para investigaciones, análisis y estudios de la biología. ¿Sabes qué significa biología? Proviene del griego bios, que significa vida, y logia, que significa estudio. Entonces, la biología es la ciencia que estudia a los seres vivos en todos sus aspectos y propiedades. La biología es una ciencia exacta. A mi manera de ver, es una ciencia que engloba conocimiento general. Una de las ciencias que tiene que ver con todo. En la biología estudias a los seres vivos, lo cual implica todo. O sea, puedes estudiar desde los microorganismos, como las bacterias, las algas, hasta los grandes mamíferos. Como ciencia general, abarca aspectos básicos de la vida orgánica como la aparición de seres vivos y especies, sus condiciones, el proceso de reproducción y su desarrollo. Es la ciencia que describe y clasifica, que estudia el interior de los organismos y lo relaciona con otros, que explica los diferentes modelos de vida y características comunes para explicar lo que es la vida. Es como una ciencia que abarca todo el conocimiento. Puedes ver genética, puedes ver reproducción, puedes ver muchas cosas, todo relacionado con los seres vivos. Y entonces cuando lo ves como holísticamente, como todo tiene sentido y lo ves como, pues como debe de verse en realidad, ¿no? Desde todas las aristas de una manera integral. La biología tiene que ser una ciencia que se vincule con otras, o sea, tienes que entender cómo un organismo afecta a su ambiente. Pero y tienes que entender ese respeto por las especies y que somos una especie más. Los seres humanos necesitamos de la biología para poder comprender nuestra historia y nuestro entorno. La biología es un pilar en la investigación académica de nuestro país. Instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología abren un espacio a aquellos que su pasión sea el estudio de la vida. Por ejemplo, la máxima casa de estudios, además de su oferta educativa, cuenta con el Instituto de Biología, que integra los departamentos de Botánica y Zoología y el Jardín Botánico. Mientras que el Instituto Politécnico cuenta con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en la que recientemente se llevó a cabo el tercer Congreso Estudiantil de Biología, donde los estudiantes buscan destacar sus investigaciones más recientes en esta disciplina. Es esa inquietud de ver hasta dónde llega la biología, ver que no es solo lo más evidente, no es solo lo que nos enseñan en las aulas, ver cómo la biología interactúa con otras disciplinas, ver cómo la biología ayuda a tomar mejores decisiones o cómo debería de hacerlo, ver cómo comunicamos nuestro conocimiento a gente que no tiene la misma preparación que nosotros, gente que no tiene por qué saber de genes y de taxones. Creo que ese es el espíritu del Congreso. Y justamente en este contexto, el doctor José Solís Ramírez, jefe de la sección de mejoramiento genético del Departamento de Zootecnia de la Universidad Autónoma Chapingo, nos explicó más sobre las aportaciones de Darwin a la biología y cómo ha avanzado esta ciencia en nuestro país. Pues
Hay que recordar que el proceso de evolución de las especies pues, nos ha dado origen desde que empezó la integración molecular hasta nuestros días, con especies domésticas bastante evolucionadas, desde el punto de vista de la selección, sobre todo después de la aplicación de la selección natural de Darwin a la aplicación de la selección artificial ya por el hombre para el mejoramiento de las especies domésticas, particularmente para todas aquellas que producen carne, leche, lana, algún bien, algún producto de utilidad para la nutrición de los humanos. En este sentido, pues el trabajo, las bases sentadas, el proceso que menciono, ha sido fundamental. En la actualidad nosotros podemos hablar de que este proceso de evolución en las especies domésticas, como menciono, me refiero a las especies que nos proporcionan algún producto para el bien, ya sean productos, subproductos, y que son aprovechables por los seres humanos, pues aquí hablamos de un proceso bastante complejo, pero que nos permite esa utilidad de los productos. Entonces, el proceso de selección, de pasar de selección natural en muchos de nuestros animales, pasa a un proceso de selección artificial. Sin embargo, la selección natural y la selección artificial no están peleados del todo. Hay suma en ese sentido y podemos avanzar, a veces podemos retroceder un poco en el mejoramiento de las especies domésticas, por ejemplo, para el incremento en la producción de leche en cabras, en vacas, ¿sí? en ovejas, por supuesto también, fundamentalmente, que son las que más se consumen en el mundo. Entonces, el mejoramiento actualmente, como lo llamamos, sobre todo a partir de 1935 aproximadamente, que un investigador norteamericano, Jay Lash, establece el mejoramiento genético moderno. Entonces, nosotros tenemos que sentar las bases del actual mejoramiento de las especies domésticas para esto, con este fin, a partir de los avances. Nosotros estamos hablando siempre del mejoramiento genético con fines de alimentación, básicamente. Nos interesa mucho la fauna silvestre, nos interesan los animales que existen en la naturaleza como parte de nuestros sistemas agroecológicos que se dan en el mundo, y es importante conservar toda esa biodiversidad, toda esa parte muy relevante, pero nosotros tenemos que enfocarnos como investigadores, como genetistas, en el mejoramiento de aquellos productos que son básicos para la alimentación de la gente, y ahí viene el proceso de selección artificial, básicamente, como lo he mencionado, una selección donde nosotros, los genetistas, los mejoradores, los productores del ganado, hacen o toman las decisiones para escoger a los reproductores de la siguiente generación, y de esa manera nosotros escoger a los mejores con base a técnicas, a metodologías, desde empíricas que se han dado hasta las más científicas, con toda una aplicación metodológica, matemático, genético, estadístico. Organizaciones empresariales y de la sociedad civil presentaron la publicación Visión STEM para México, documento que busca impulsar estas disciplinas en nuestro país. La innovación científica y tecnológica tienen un papel determinante en los ecosistemas laborales, que demandan mejores competencias en ciencia, tecnologías, ingeniería y matemáticas. En este contexto fue presentada la publicación Visión STEM para México, una guía práctica que, de acuerdo con sus autores, permite definir qué son las también denominadas áreas STEM y cuáles no lo son, a fin de que el término sea correctamente aplicado en políticas públicas o programas escolares dentro y fuera de las aulas. Logra una visión compartida de actores sociales que parece que no se hablan, ¿no? Por un lado está la academia y por otro lado están las empresas y por otro lado están los medios de comunicación, y este esfuerzo lo que busca es consensuar todo esto para un objetivo que son pues las niñas, los niños, los jóvenes de nuestro país. Para los expertos, la reestructuración de sistemas y aprendizajes arraigados y obsoletos involucrarán un largo proceso para el que parece no haber tiempo. En la conjunción de estas disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas están las herramientas adecuadas para resolver los problemas del siglo XXI, el cambio climático, el desarrollo sustentable, la pobreza, la desigualdad. Este esfuerzo incluye encarar y contrarrestar el rezago histórico de las niñas y mujeres en el ejercicio profesional de estas áreas. La economía de cualquier país deja de ser en automático menos competitiva si la mitad de su talento, el de las mujeres y las niñas, pues se queda desaprovechado
cuando debería de sumarse a la capacidad de su sociedad para emplearse en las áreas que más empujan la competitividad y el crecimiento y el bienestar. Estadísticamente, las mujeres representan alrededor del 38% de talentos en las carreras de educación STEM, un rezago íntimamente ligado a una ideología de inequidad de género. La clave, insisten los investigadores, es el empoderamiento de la mujer. ¿A qué nos referimos de manera particular cuando hablamos de empoderamiento? A la capacidad de la niñez, de las niñas y las jóvenes de verse de una manera diferente, de cambiar la percepción sobre su futuro, de cambiar también la percepción sobre sus capacidades como chicas para ser mujeres ejemplares ellas mismas en un futuro no muy lejano, en estas áreas. La simple posibilidad de que las niñas conciban que ellas también son parte de ese mundo les permite empezar a ver que ellas son buenas, que les puede gustar y que además tienen un futuro. Visión STEM para México y expertos coinciden en la importancia de motivar y ofrecer a los niños las herramientas necesarias para explorar las áreas STEM. Hay un reconocimiento de que es necesario estimular el interés de la juventud e incluso de la niñez por ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La importancia del desarrollo emocional en la niñez y ese decir yo puedo es el factor decisivo que permite que las niñas y los niños en un futuro quieran estudiar ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. La incorporación de asignaturas como robótica a la currícula escolar o como actividad fuera del salón de clases ha resultado en una opción entretenida, divertida y viable en proyectos que se llevan a cabo en México. Nosotros creemos que hacer robótica y STEM es algo revolucionario porque nos permite cambiar esas etiquetas que nos hemos pegado a nosotros mismos de lo que el mexicano puede o no puede hacer, lo que las niñas pueden o no pueden hacer. Hay una gran labor en cómo revitalizar el aprendizaje. Estas nuevas necesidades y competencias se tienen que estimular de una forma divertida en la clase. Ya no queremos generar ciudadanos que solamente estén callados y sean obedientes. Queremos gente creativa, que se atreva a decir lo que piensa, que pueda pensar en mejoras. Durante las sesiones de análisis de la iniciativa de reforma al artículo 3 constitucional, se garantizó que la autonomía universitaria estará incluida. Las universidades tienen garantizada su autonomía en la reforma educativa que impulsa el gobierno federal. Durante el proceso de dictaminación de la iniciativa que reforma al artículo 3 constitucional, se incluye la fracción séptima que se refiere a la autonomía de las instituciones de educación superior pública. Como parte de las audiencias públicas que la Cámara de Diputados lleva a cabo para el análisis de la reforma educativa, el diputado Mario Delgado asumió el compromiso de que este precepto se mantenga en la Carta Magna. De que la autonomía universitaria se va a respetar absolutamente, no hay ninguna duda, tenemos la convicción en ello, no haber ni un paso atrás. La convicción por la autonomía universitaria va más allá de los partidos y es sin duda alguna uno de los baluartes que tenemos en nuestro país y vamos a mantenerlo y a reforzarlo y a respetarlo siempre. La autonomía universitaria se refiere a la independencia política y administrativa de las instituciones públicas respecto a factores externos, en las que se preserva su facultad para autogobernarse, decidiendo sus propios estatutos y programas de estudio. Que las universidades y las demás instituciones de educación superior públicas autónomas se regirán por sus leyes específicas, tal como lo señala hoy en día la Ley General de Educación y la Ley Federal de Entidades Paraestatales. En audiencia con los diputados, el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Jaime Valls Esponda, refirió que las universidades buscan contribuir a los propósitos educativos del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la educación superior sea obligatoria. La dimensión del crecimiento del sistema de educación superior para alcanzar la universalización exigirá de un esfuerzo inédito del Estado mexicano en sus 3 órdenes de gobierno y de todos los actores educativos implicados. Esfuerzo no solo en materia presupuestaria, sino para el acuerdo de políticas y programas con visión de largo plazo que hagan efectivo el derecho a la educación en este nivel y saben que cuentan con la NUYES para este propósito. El planteamiento de la Administración Federal contempla la universalización de la educación
el nivel inicial hasta superior. Para ampliar la cobertura, plantea el incremento de las matrículas de las instituciones actuales hasta en 10%, así como la creación de 100 universidades públicas en las zonas en las que más se requieren en el país. Y ayer continuaron las audiencias públicas del análisis de esta iniciativa en la Cámara de Diputados, con la participación de diputados locales, federales y senadores. En esta ocasión hablaron sobre la importancia de impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación en las escuelas. Vamos a ver los detalles. El trabajo legislativo para el análisis de la reforma educativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue su curso. La cuarta audiencia pública convocó a diputados locales y federales, así como senadores, quienes presentaron diversas propuestas para enriquecer la iniciativa que busca hacer de la educación una palanca de desarrollo para México. Logremos hacer de la educación en México ese vehículo de progreso, ese vehículo de libertad, ese vehículo de futuro viable para nuestro país. Sé que podemos hacerlo, sé que podemos lograr un acuerdo. ¿Qué mejor logro para esta etapa de nuestro país que una reforma educativa de acuerdo, de largo aliento, en donde todas y todos pongamos el mejor contenido posible? Sé que lo podemos lograr. Los legisladores destacaron la necesidad de planear diversas vías de trabajo centradas en el nuevo marco normativo, la práctica y evaluación docente, el fortalecimiento de las escuelas normales, contenidos y cambios curriculares, lo relacionado a la infraestructura educativa, la supervisión y gestión escolar, así como la gratuidad de la educación, entre otros. Las propuestas aquí vertidas se pueden agrupar, pienso yo, en diversas áreas y temas de trabajo. En primer lugar, las leyes. No hay duda de que necesitamos, sí, un nuevo marco normativo adecuado y en consonancia con el proyecto de la Cuarta Transformación. Durante el debate hicieron énfasis de la importancia de que el Estado impulse una agenda científica, tecnológica y de innovación relacionada con los temas prioritarios para el país, como alimentación, salud, energía o medio ambiente. Consagrar a nivel constitucional el derecho a la ciencia no es solamente el derecho a beneficiarse de los productos materiales de la ciencia y la tecnología, sino también de sus aplicaciones. Asimismo, es un derecho a beneficiarse del método científico y del conocimiento científico, sea para dar mayor capacidad a la toma de decisiones personales o para diseñar e implementar políticas públicas basadas en evidencia. Legisladores de oposición hicieron hincapié que el marco legal se engrandezca con las propuestas de otras iniciativas que en la materia han presentado diversos grupos de la sociedad civil organizada y grupos parlamentarios, como la que en días recientes propusieron PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Nosotros creemos que esta iniciativa que presentamos es constructiva y sí, también es opositora. Y es opositora a la desigualdad y a la inequidad de la distribución en la calidad del servicio educativo. En respuesta, legisladores de Morena enunciaron cada uno de los rubros de la iniciativa presidencial, entre ellos la equidad y la universalidad de la educación, desde el nivel inicial hasta el superior. El nuevo modelo educativo que se propone pasa por esta reforma constitucional que propone que los cimientos, los pilares de este cambio profundo, pues sean los principios. El principio de la universalidad, donde nadie quede excluido de este derecho humano fundamental. El de la equidad, donde se reconocen todas las desigualdades habidas y por haber en nuestro país. En representación de la Secretaría de Educación Pública, asistió Luis Humberto Fernández Fuentes, Autoridad Educativa Federal de la Calidad de México, quien reconoció este ejercicio de diálogo que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados para alcanzar una reforma basada en el consenso de todos los actores involucrados en la educación. Este debate parlamentario abierto y honesto es la muestra de lo que Torres Bodet señalaba, en educar para la democracia, en la más democrática de todas las formas. Es
el esfuerzo de todos para el bien de todos. Este miércoles 13 de febrero se realizará la 5ª audiencia pública en la que participarán miembros de la sociedad y organismos nacionales e internacionales enfocados a temas educativos. En México se encuentra un espacio donde podemos sentirnos cerca de la cultura japonesa. Las cámaras de la Agencia Informativa de Educación de México visitaron la Embajada de Japón en nuestro país y le preparamos un reportaje especial sobre este recinto. Japón, la tierra del sol naciente, se ubica al este de Asia. Es el segundo más poblado del continente después de China. Situado en el Océano Pacífico, frente a las costas de China y Taiwán, se conforma por un archipiélago de 6.852 islas. Entre tantos elementos, la cultura japonesa sobresale de los demás países asiáticos. La educación, honestidad, respeto, disciplina y trabajo constante son valores con los que los habitantes conviven día con día. En México se encuentra un espacio donde podemos sentirnos cerca de la cultura nipona. La relación México-Japón surgió desde la época de la conquista, pero fue en 1888 cuando ambas naciones acordaron un tratado de amistad, navegación y comercio. Como resultado, se produjo un flujo migratorio entre ambos países. México y Japón tenemos una larga historia de la amistad de más de 400 años. Y justo el año pasado festejamos el 130 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países, las cuales fueron muy fructíferas. Y no solamente en el ámbito económico las relaciones bilaterales se han fortalecido, sino también en el ámbito de cooperación. En 1952 se estableció la Embajada de Japón en México y asimismo la Embajada de México en Japón. Bueno, primero se coloca en la capital de México, representando el gobierno de Japón, para facilitar cualquier comunicación oficial entre los dos gobiernos, ¿verdad? Y dentro de la embajada hay varias secciones como política, de economía, de consular, y nuestra sección es cultural. De este intercambio, el ámbito cultural ha tomado fuerza en nuestra ciudad. Música, exposiciones y muestras de cine son algunas de las actividades que podemos disfrutar a lo largo del año en distintos espacios. Nosotros realizamos actividades culturales en varias partes de México para que los ciudadanos mexicanos conozcan más sobre la cultura japonesa. A lo largo del intercambio cultural entre los dos países se ha aumentado mucho la demanda o el interés de viajar a Japón. Se puede decir que el creciente interés de los mexicanos hacia la cultura nipona se debe al acercamiento a la industria del entretenimiento. Según mi opinión, hay varios elementos atractivos sobre la cultura japonesa, pero especialmente la cultura pop atrae más a los ciudadanos mexicanos. Por ejemplo, anime, manga, la canción J-pop y también el videojuego. Asimismo, pues, la gastronomía japonesa también es un elemento muy importante. Y también nosotros creemos que el deporte es un elemento muy importante. Me alegro mucho de saber que muchos mexicanos les guste la cultura japonesa. Así como la cultura es un elemento importante en ambos países, la educación también es fundamental dentro de las relaciones bilaterales. El Ministerio de Educación, Cultural, Deporte, Ciencia y Tecnología del Japón, que es en japonés Monbu Kagakusho, a través, como equivalía a la Secretaría de Educación y Cultura en México, ¿verdad? Y este ministerio, Monbu Kagakusho, a través de la Embajada del Japón en México, ofrece varias becas que puedan aplicar los mexicanos.
Las becas para mexicanos interesados en estudiar en instituciones de educación superior pueden hacerlo a través de programas a nivel técnico y nivel universitario. Asimismo, en nuestro país existen instituciones educativas que se dedican a la enseñanza de este idioma. Hay muchas instituciones de idioma japonés en México y la información puede encontrar a través de nuestra página web. Y también la Fundación Japón está promoviendo mucho la enseñanza del idioma japonés, la cual ofrece una herramienta de aprendizaje de idioma japonés online, además de manera gratuita. Para saber más sobre eventos culturales, becas, boletines, datos culturales o quieres acercarte a alguna institución para aprender japonés, te recomendamos visitar su página en internet, su perfil en Facebook y en Twitter. Así llegamos al final de Extracto. Les invito a que sigan nuestros distintos espacios que preparamos durante toda la semana para ustedes. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda de 9 a 10:30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonicen EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Recuerde que a la medianoche tiene una cita con nosotros aquí en Extracto. Les recuerdo que pueden también seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Carla Rodríguez y en nombre de todos los que hacemos posible este esfuerzo informativo, muchas gracias por su atención. Que tenga una excelente noche. Gobierno de México.